original, los del Meet original prueben en el backup, a ver. Desde ese punto de vista y no es una mal parida, que es como que... Ahora sí puedo entrar. Yo estoy en los dos. Un problema misterioso que no sé por qué no me dejaba admitir más gente. Acá se están sumando, ya son 58. ¿A dónde nos vamos? Vengan todos al backup. Tengo los dos micrófonos abiertos a la vez, así que vengan al enlace de backup. Bueno, el que estamos todos. Perdón, profe, el que dice 60 alumnos, 59 o menos. Denme un segundito que tengo que pensar. En el que somos 60 nos quedamos. Okay. En el que termina la URL con KMONS. Sí, ese. Ok, gracias. Disculpe, este es el del backup, ¿no? El backup es el de que somos 65 personas. Bueno, somos 65. Y va subiendo, ahí está. Entonces, claramente el problema no era el Meet, era mi notebook, porque hice la de persona desesperada y lo abrí en la compu de escritorio. Igual que raro, ¿no? Que sea por su computadora. Sí. No sé por qué. Puede ser por tantas cosas. Puede ser porque en una tengo Windows 11 y en la otra Windows 10. Pueden ser tantas cosas. No, nos empezamos a desesperar cuando no podíamos entrar, profe, a su clase. Me di cuenta porque a mí me aparecía lo de admitir. Yo los admitía, pero quedaba colgado. Ok. Ahora lo que hice, la notebook la tengo por Wi-Fi, pero la de escritorio la tengo por cable, internet. Y el cable nunca falla. Bien. ¿Hay alguien que falte todavía? Ahí preguntamos en el grupo. Profe, está muteado cualquier cosa. Está muteado. Sí, les hablo a los que quedan en el otro Meet, por eso. Ok. Para que se den una idea, estoy con dos computadoras con lo mismo, con dos mouse a la vez. Pero si los admito desde la de escritorio, me los admite. Si los admito con esta, se ve que no. ¿Por qué? No tengo idea. Un problema para resolver, profe. Quizás tiene una versión más vieja de Google Meets de la otra computadora. Por alguna... Es que yo entro desde el navegador igual. Y el Google Chrome de esta es más nuevo, porque es el de Windows 11. Debe ser el Wi-Fi entonces. Puede ser el Wi-Fi. Hoy ya tuve un día complicado en la facultad dando clases, porque los que usaron las computadoras del laboratorio tenían que subir lo que hicieron, y había un par que, o casualidad, no tenía internet en la computadora. Uno lo pude solucionar fácil, era un problema trivial. El cable de red se había desconectado. Lo volví a conectar en la CPU y tenía internet. El otro, el problema era el cable. Así que, ¿saben de alguien que falte? Igual lo puedo agregar porque tengo dos computadoras, así que... bien. Es más, ahora no me hace falta preguntar si pueden ver mi pantalla porque yo la puedo ver en mi otra computadora, así que sé que la pueden ver.
¿Me pueden escuchar bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. 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 ¿Cuál es el menú del día? Bien. Hoy vamos a ver punto flotante. Este tema es el cuco del parcial, pero vale solo un puntito, como para que lleguen al 10. Lo que vamos a ver hoy es cómo representar cierto grupo de números. Porque hasta ahora, ¿qué vimos? Cómo representar los números naturales, en primera instancia, después los enteros, y ahora nos tenemos que preguntar qué pasa con los racionales y obviamente los irracionales. O sea, los números con coma. ¿Qué pasa con esos dichosos números con coma? ¿Cómo los representamos en binario? ¿Sí? ¿Cómo los puedo representar? Bien. Supónganse que tenemos ese caso. Tenemos el 17,5 y el 12,375 en decimal. Les pregunto, ¿los puedo representar en binario? Dice, seguro que sí. En el clásico no. ¿Cómo? Ni idea, pero seguro. Sí, porque es el tema de hoy. Se pueden representar, efectivamente. Primero vamos a ver lo conceptual y después vamos a ir a cómo lo interpreta, cómo lo hace la computadora realmente, cómo lo representa. Para entenderlo tenemos que recordar algo. ¿Cómo formamos el binario? Sumando potencias de 2, donde yo les pregunto, el LSB, ¿qué peso tiene? 1 o 0. 1. 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es 1, eso es lo máximo que puede valer. El de la segunda posición es un 2, porque es 2 a la 1. El de la tercera posición es 2 al cuadrado, es un 4. Y así, ¿me siguen? El que menos pesa. Sí, profe. Sí. Ahora bien, si yo estoy parado en el 2 a la 0 y me muevo como si hubiera literalmente una coma y me muevo para la derecha, ¿cuál es la potencia que sigue? 2 a la menos 1. Menos 1. Exactamente. 2 a la menos 1. Entonces, veamos la siguiente tablita. Tenemos, yo acá les puse varios, ¿sí? 2 a la 11, 2 a la 10, 2 a la 9, 2 a la 8, 7, 6, 4, 3, 2. Y acá tenemos 2 a la 1 es 2, 2 a la 0 es 1, 2 a la menos 1 es un medio, 2 a la menos 2 es un cuarto, 2 a la menos 3 es un octavo, 2 a la menos 4 es un 16avo, 2 a la menos 5 es 1 sobre 32, y así. Y acá abajo se los puse en el número con coma. ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Sí. Entonces, nosotros, con esta tablita, ¿sí? Tenemos un problema, un inconveniente. ¿Pero cuál? Vuelvo a la tabla para que la vean. ¿Tiene un problema con la tabla? Sí, Que todos terminan en 5. Que de decimal directo no puedo pasar a potencia negativa. Por decirte un ejemplo, si yo quisiera pasar el 1,03, estoy ya en un problema, es como muy difícil, ¿no? Sí. Porque Porque tenés tenés que la parte decimal por un lado, no, está difícil, profe. Está muy difícil, efectivamente, es muy difícil. Porque ustedes tienen que sumar números con coma pero muy chiquitos. Porque el 0,3 como tal no está. ¿Lo ven? 0,5. O sea, si yo quiero escribir el 0,03, fíjense. Este me pasé. Este me pasé. Este me pasé. Este de acá me pasé. Este de acá me pasé. O sea, este es el primer 1 que tengo. Y me quedo muy corto. Tengo que sumarle este. Estos dos no me alcanza, pero si le sumo este, por ahí me paso. Entonces este lo pongo en 0 y pongo el siguiente. Y así el siguiente. Y el siguiente. ¿Qué problema nos trae eso? Que no queda 100% exacto. ¿Sí?
O sea que cuando nosotros convertimos un número con coma de decimal a binario y hay un ligero error, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer para que el error sea lo más chico posible? Y trabajar con aproximación. Sí, pero cuando yo escribo mi número, como que yo empiezo a poner, esto lo pongo en 1, este lo pongo en 0, este lo pongo en 1, ¿qué es lo que me da más precisión? ¿Qué tengo yo para tener más precisión? El entero. No, pero la parte con coma, ¿qué es lo que me da más precisión? Y la cantidad de decimales. Exacto, el que está más cerca de la coma. Exactamente. No, la cantidad de decimales, o sea, la cantidad de bits. Porque cuanto más bits yo agrego, más precisa va a ser la suma. Porque voy sumando cosas más chiquitas, va a ser más parecida. ¿Qué quiero decir? Que si yo quería lograr el 1,03, yo voy a lograr, a lo sumo, el 1,02999999999, que obviamente es el 0,03, a fin de cuentas. ¿Entienden? O sea, voy a hacer que el error sea tan chiquito que va a ser despreciable. ¿A qué me refiero con esto? Yo les pregunto, ¿hay diferencia entre medir 1 kilómetro y 1 kilómetro con 1 milímetro? No. O sea, la Sigue diferencia siendo un está, pero el error es mínimo. Como el redondeo. de diferencia igual. Es que, claro, hay tantos ceros de diferencia, tantos órdenes de magnitud, o sea, hay 6 órdenes de magnitud. Hay tanta diferencia que 1 kilómetro y 1 kilómetro con 1 milímetro es 1 kilómetro. Porque sería 1,000001. Es lo mismo que 1, a fin de cuentas. Y estoy hablando de 1 kilómetro. Imagínense que yo les digo 1000 kilómetros y 1 milímetro. Peor, más insignificante es el milímetro. Bueno, nosotros en este contexto estamos en lo mismo. Vamos a llegar a un punto que el error es tan chiquito que es despreciable. Y es lo mismo. O sea, si bien matemáticamente no es lo mismo, es lo mismo. Porque va a ser un error muy chiquito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay números que supuestamente no se pueden representar en otro sistema. Vamos a tener una aproximación. ¿Qué tan buena va a ser la aproximación? Y dependerá de la cantidad de bits. Porque según la cantidad de bits que yo tenga, voy a estar más cerquita del número real. Por ejemplo, si el número real es 1,3, yo voy a estar con los bits que tengo en el 1,2 y todos 9. ¿Sí? A fin de cuentas es 1,3, la verdad. Ahora, ¿qué significa esto también? Que en un sistema, un número periódico puede no ser un número periódico en otro sistema. Y eso se los puedo demostrar muy fácil con un ejemplito muy sencillito que viene a continuación. Vamos, por ejemplo, con este ejemplo. El 0,35. ¿Cuánto vale en binario? Bueno. En binario, fíjense, si yo tomo todos estos dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos, estoy en 0,3496. Ahora, si quiero más exactitud, tengo que agregar más bits acá. ¿Sí? Acá hay una diferencia muy grande, porque la diferencia entre el 0,35 y el 0,3496 es de 0,0004, que sería más o menos un... A ver, déjenme sacar la cuenta. Es un 1%, 1, algo por ciento del valor original. Es muy poquito, pero igual. Normalmente si quiero un error más chico todavía, entonces por ende voy a necesitar más bits. Pero a fin de cuentas, este número nunca voy a poder lograrlo exactamente tal cual en binario. No es como antes, que teníamos el 15 y el 15 lo pasaba a binario y era 1, 1, 1, 1. No, porque acá estoy sumando potencias negativas, donde cada vez son números más chiquitos y más insignificantes los que estoy sumando. Entonces no es tan fácil. De hecho, no es fácil, vamos a hacerla así, no es fácil. Pero ¿qué puede pasar también?
el 0,1 en base 3. Mire, esta sí que... ¿Cuánto es el 0,1 en base 3? 0,11 en binario. No sé. O 0,099. Profe, Sí, paren que vi una pregunta recién. esa pregunta iba a decir la misma, sí, de mi compañero. No entendí ni ahí de dónde salió el 3496. Lo que dije es que este numerito en base decimal... Discúlpame, si estoy perdidísimo. O sea, hace poco realmente capté lo de la tablita y sumar los numeritos. Bien, ahora no entiendo de dónde sacaste el número, pero ni en pedo ahora. Bien, ahí, buena pregunta, voy con eso. Yo quiero escribir este número, el 035, sí, en binario. Sí, hasta ahí te sigo bárbaro. Perfecto, si yo escribo este número en binario, ¿ves el que está escrito acá? Ajá. Me da aproximadamente este número. ¿Cómo lo sé? Y porque es un cuarto más un 16avo más un 32avo más un 256avo más 1 sobre 512. ¿Sí? Okay, hay que sumar las fracciones. Claro, hay que sumar las fracciones. Por eso es una porquería, porque sumas fracciones. Y fracciones... Me acordaba cómo dividir, vos pensás que voy a sumar fracciones sin calculadora. Profe, sin calculadora. ¿Viste? Pero esperen que lleguemos al final. Todavía no estamos viendo punto flotante. O sea, Ay, tengo no. que dar esto para que entiendan punto flotante. Encima de eso suena re raro el punto flotante. O sea, no sé cómo voy a llegar a entender eso. Bueno, Ya vas a disculpa, llegar. disculpa. Esto de acá es lo que me queda de poner este número en binario. Si yo quiero que este número se parezca más al que quiero, acá voy a seguir agregando bits y sumando. O voy a seguir agregando dígitos y voy a seguir sumando hasta encontrar algo todavía más parecido. Pero, ¿qué quiero que se queden de importante? ¿Qué va a determinar mi precisión? ¿Qué es lo que va a determinar que esto sea lo más parecido posible a esto? La cantidad de bits. Cuantos más bits tengo detrás de la coma, más preciso va a ser mi representación. Ahora bien, con lo que estaba diciendo es que se dan cuenta que este valor, este mismo, como que si yo tengo infinitos bits o infinitos números, lo podría representar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 0,35 en base 10 es un número irracional en binario, tiene infinitos dígitos después de la coma, como el número pi, como el número e, como la raíz de 2 o la raíz de 7. ¿Entienden? O sea, acá un número que en nuestro sistema decimal es un número racional, lindo y tranquilo, en binario es un número irracional, con infinitos números después de la coma. Profe, Eso es a lo que quiero llegar. No, periódico no. Dije irracional. Porque periódico es el 1, infinitos 3. Esto tiene infinitos dígitos, no sigue ninguna periodicidad. Listo. El periódico es el que tiene infinitos dígitos iguales. El semiperiódico es, por ejemplo, el 1,1 o 3 periódico. Pero bueno, eso es lo importante. Un número que es racional en un sistema, en otro puede ser totalmente irracional. ¿Qué otro ejemplo les quería decir? Este ejemplo es en base 3, pero fíjense, el 0,1 en base 3, ¿cuánto vale en decimal? Suena raro, pero no es tan difícil. El 0,1 en base 3 es un tercio. ¿Cuánto es un tercio en base 10? Es 1 dividido 3. 0,3 periódico. En este caso vemos como un número normal en base 3, en el sistema decimal es un número periódico. ¿Sí? O sea, fíjense que acá puede pasar cualquier cosa. Cuando veo un número con coma puede pasar cualquier cosa en otro sistema. O sea, yo tengo en base 10 un número lindo, bueno, en binario puede ser una asquerosidad. Y viceversa, puede ser que un número asqueroso en decimal sea un número lindo en binario. Tiene que ver según las potencias de qué está relacionado ese número. Ahora bien, vamos a ver los ejemplos del principio, esos dos primeros que nombré en la primera diapositiva. El 17,5. ¿Cómo lo escribo en binario? Y lo separo en dos. Parte entera, parte decimal. Entonces, ¿cómo se escribe el 17 en binario? Ahí lo tenemos.
10001. Así de fácil. Ahora, ¿cómo escribo el 0,5? No, justo el 0,5 es una potencia de 2 negativa. O sea, 0,5 es un medio. Un medio es 2 elevado a la menos 1. Así que el 0,5 en base 10 es un 0,1 en binario. Entonces quiere decir que el 17,5 es el 10001,1 en binario. ¿Me siguieron ese ejemplito? No la parte de la Del 0,5. Claro, sí, del decimal. Ahí es donde hago agua. Yo tampoco, profe. El 0,5 es un medio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, eso estaba en la tablita. Sí, Eso re. como que aparecía en la tablita. Perfecto. ¿Y cuánto vale un medio? Un 2 medio, justamente, 0,5. es 2 a la menos 1. ¿Sí? Y el 2 a la menos 1 es la potencia justo que viene después del 0. Digo 0, 2 a la menos 1. Entonces, 0,1 en binario es el 0,5 en base decimal. Pero ¿de dónde salen los números con los que se escribe en binario? De la Como siempre, en binario tenés solamente ceros y unos para poner. ¿Se acuerdan que yo les había dado una tabla donde arriba de los números poníamos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256? ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe, pero no. Bueno, donde ustedes tenían el 2 a la 0, que es el 1, ahí ponemos una coma y para la derecha pasa lo mismo. Pero es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4. Y eso es un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo. O sea, sigue la misma lógica, pero para el otro lado. O sea, nosotros nos parábamos en el 2 a la 0, para la izquierda las potencias aumentaban. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, etc. Si yo estoy parado en el mismo lugar, 2 a la 0, y pongo la coma y me voy para la derecha, entonces las potencias tienen que disminuir. Entonces después del 2 a la 0 tengo 2 a la menos 1. Después 2 a la menos 2. Después 2 a la menos 3. ¿Y eso qué significa? Un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. O sea, la inversa de las potencias positivas que ya vimos, que son números con coma y menores que 1. Profe, Por eso cuando los... Perdón, ¿podés volver a la tablita un momento a ver si termino de entender? Gracias, profe. ¿Sí? Sí. Sí, eso es propiedades. Es que esas son propiedades de la potencia que se ven en el primario, en el secundario. Acuérdense que elevar un número a una potencia negativa es lo mismo que dar vuelta a la base y tener un... O sea, 2 a la menos 3 es lo mismo que un octavo. Sí, yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo después... ¿Cómo armo el un medio? ¿Cómo armo el un medio, decís vos? Claro, ¿cómo armo el un medio en binario? Eso es lo que no me termina de cerrar. O sea, ¿Cómo armás te hago esta pregunta. ¿Cómo armás el 4 en binario? 2 a la 2, claro, será 0, 0, 1. Claro, o sea, digamos, lo te queda 1, 0, 0, ¿sí? Sí. Bueno, el un medio, ¿cómo te queda? 0,1. Porque acá estás parado en 2 a la 0. ¿Sí? Las potencias... Para. ¿Por qué? No entiendo ahí cómo. ¿Por qué estoy ubicado ahí? Porque en todo sistema, si nosotros empezamos desde la potencia 0, las potencias negativas son las partes con coma, como en el sistema decimal. Cuando yo digo 0,1, ¿cuánto vale 0,1? O 0,5 o 0,9. 1 sobre algo. Sí, o sea, si yo tengo 0,5, lo que estoy diciendo es 5 por 10 elevado a la menos 1, porque es una posición corrida para la derecha. Si yo tengo el 50, tengo 5 por 10 a la 1. Si tengo el 5, tengo 5 por 10 a la 0.
0,5 es 5 por 10 a la menos 1. Ok. Si yo tengo 0,05, tengo 5 por 10 a la menos 2. Si tengo el 0,005, es 5 por 10 a la menos 3. Con binario es exactamente igual, pero reemplazando el 10 por un 2. Entonces yo tengo el 0,1 en binario, en sistema decimal sería 2 elevado a la menos 1. ¿Sí? O sea, es como antes, pero con potencias negativas. O sea, esta tabla que yo la puse así porque no me entraba en todo el ancho de la computadora, el de la pantalla. Pero imagínense que esto de acá abajo sigue a lo de acá arriba, van pegados, ¿sí? O sea, imagínense la parte de abajo de la tabla, ¿sí? Si yo quiero escribir el 0,75 en binario, ¿cómo queda? Perdón, lo digo de una forma. Es 0,05 más 0,25, ¿puede ser? Sería Exactamente. No sé si. 0,11. Claro, coma 0,11. Exactamente. Porque es como antes. ¿Cómo hacían para formar el 5? Y hacían 4 más 1. 1, 0, 1. Y tienen el 5. Para las fracciones es lo mismo, solo que va a ser 0, y lo que ven, la suma esta. Ahora decir, pero no puedo hacer estas cuentas mentalmente, necesito una calculadora. Ya lo sé, pero esto lo estamos viendo para entender otra cosa que viene después. Donde no va a hacer falta tanta cuenta, sino un poquito de concepto. Pero entienden que escribir un número con coma es escribir, como venimos escribiendo los números, pero con potencias negativas. O sea, si nosotros queríamos formar el 5, poníamos un 1 en el 4, un 0 en el 2 y un 1 en el 1. Y me quedaba el 101, que es un 5 en binario. Eso lo entienden todos, ¿no? Sí. Para las fracciones pasa lo mismo, solo que ustedes van a tener que ver cómo sumar estos números de acá. ¿Ven? Si yo les doy justo el 0,5, ¿qué pasa? Y el 0,5 es un medio. Entonces, ¿cómo queda en binario? 0,1. Si yo les digo, por ejemplo, que tengo en binario el número 0,101, ¿qué número es? ¿Cómo, profe? Si yo en binario les digo que tengo el número 0,625. 0,625. Exactamente, ese número. Ese es el número 0,101. El problema viene cuando yo les diga 0,0001001. Ahí se las recompliqué porque tienen que sumar dos números re chiquitos, re complicados. Esa va a ser nuestra complicación acá con el sistema decimal, digamos, con números con coma. Pero el armado del número es igual que antes, son sumas de potencias en base 2. No sé si te respondí, no me acuerdo quién había preguntado. Sí, profe, muchas gracias. Y alguien más había preguntado, no me acuerdo, porque era con M, pero no me acuerdo quién era. Sí, soy yo, profe, pero yo sigo sin entender. Bien, ¿qué es lo que no entendiste? Lo que no entiendo es cómo pasar el número decimal a binario. O sea, entiendo todo el procedimiento de acá porque sí, es matemática de secundario, pero no comprendo cómo pasarlo. No me termina de cerrar. Y estoy prestando atención y anotando. Está bien. ¿Te acordás que para formar un número vos sumabas el 128, el 64, el 30, lo sumabas entre sí? Sí. Acá es lo mismo. Yo te doy un número con coma, tenés que ver cómo formarlo sumando todos estos números raros y asquerosos. Ok, sí, hasta ahí lo sigo. Entonces, si yo te digo en sistema decimal que tengo el 0,5, vos pondrías un 1 ¿en dónde? En la primera posición, porque justo el 0,5 es 2 elevado a la menos 1.
Claro. Entonces, ¿qué número te queda? El 0,1 en binario. Y eso representa en sistema decimal un 0,5. Por eso, a ver si me seguís. Si yo en binario tengo el 0,11, ¿qué número representa en el sistema decimal? 2 a la 0, 3. No, 0,11. Acordate que 0 estoy acá, coma 1, 1. 75. 0,75. Exactamente, 0,75. Porque sumás este más este. Lo mismo que Es hacíamos como del otro lado de la coma. agarrar, digamos, se prende como nos habían enseñado, la lamparita se prende en la primera posición y si no, se le va sumando así, de a casilleros. Claro, donde hay 1 vas sumando, donde hay 1 no sumás. Cuando vos tenés, lo difícil es pasar del decimal al binario en este caso, porque vos te vas a tener un número y lo tenés que formar como suma de estos números. Antes era fácil porque vos tenías sumas de enteros. Acá tenés sumas de números con coma. Eso es lo que lo hace difícil. Profe, también que la tabla está dividida, yo creo que eso hace que se... Un poco confuso. Sí, a mí me costó un poquito entender eso al principio, pero bueno. Me parece que más adelante la tengo cortada. A ver. A ver si viene después. Acá están los dos números que vimos al principio, donde les pongo que el 0,5 es justo un medio y eso es 2 a la menos 1. Así que el 0,5 en base 10 es un 0,1 en binario. El 12,375, que lo separo en parte entera y parte decimal, la parte entera es fácil, es 1100. Y la decimal, acá hay que hacer un par de cuentitas. Es 0,25 más 0,125. Esto es 2 a la menos 2 más 2 a la menos 3. Por lo tanto, el 0,375 es el 0,011. ¿Por qué 1,1? Porque tengo potencia menos 2 y potencia menos 3. Entonces me queda potencia menos 2 y potencia menos 3. Por lo tanto, el 12,375 es el 1100,011. Ahora sí. ¿Ahí cayó la ficha? Ahí cayó la ficha, profe. Muchas gracias por la paciencia. Perfecto. Bien. Hasta ahora vemos que efectivamente yo sé que están pensando, deben estar pensando esto. O es una porquería total, o cómo piensa el barbeta que me voy a acordar las fracciones Z de potencia 2, como no sé, 2 a la menos 8. ¿Quién se acuerda cuánto vale 2 a la menos 8? Nadie se acuerda cuánto vale 2 a la menos 8. Bueno, pero esto, acá hay una tabla todavía más grande, desde 2 a la 1 hasta 2 a la menos 18. O sea, ven que este numerito 2 a la menos 18 es pero muy chiquito y tiene muchísimos decimales. Bueno, sumar estos números es bastante engorroso. Por eso es medio cuco este tema. Profe, sea honesto. ¿Cuánta gente realmente le responde esta pregunta en el examen? Ya vas a ver cuando lleguemos que no es algo tan difícil lo que pregunto. Pero ojo, ha habido gente que desaprueba, pero hace el punto todo bien. No sé por qué. Porque ya vas a ver cuando lleguemos al final y veamos los ejercicios, porque hay una guía de ejercicio, tiene 3 ejercicios la guía, y el ejercicio 3 es el que se toma, básicamente. Y ya vamos a llegar. Acá les pongo otro ejemplo. El 25,38 tiene un problema. El 25 no es problema. El problema es el 0,38. Fíjense la cantidad de bits que estoy usando acá. Y me da algo parecido, ¿ven? 0,37998. O sea, la diferencia entre el 0,38 y este número es 0,00002. Que es más o menos, creo que un 0,05% del total más o menos. O sea, profe, ¿y cuántos así nos ponen el parcial? Esto no es lo que tomo en el parcial, así que
No es esto, porque claramente sería una porquería. Ok, perdón. Porque fíjense que acá estoy sumando 2 a la menos 2, a la menos 3, 4, 5, 6, 7, a la menos 8, menos 10, 11, 12, 13, menos 14, menos 15 y menos 17. Estos sí necesitan calculadora, y mi idea es que no usen calculadora, así que esto no lo tomo. Fíjense que esto yo se los doy en binario, y claramente para la parte esta decimal, necesitan sí o sí una calculadora porque no pueden hacer un cuarto más un octavo más 1 sobre, no se puede. Ah, Pero pensé que ya por van a eso ver, era que decía que tiremos uno al azar para eliminar alguno. no, pero ya vamos a ver a dónde quiero llegar. Entonces, lo que quiero que les quede bien claro es que nosotros para mucha precisión necesitamos mucha cantidad de bits. Entonces, la cantidad de bits, ¿qué pasa? Es limitada. La computadora tiene 32 bits, no puede tener más de 32 bits el número. Entonces, es un problema eso. Y todo esto, ¿por qué se los estoy dando? Porque ¿alguno de ustedes programó en algún lenguaje como, por ejemplo, lenguaje C o en algo similar? Java. ¿Excel cuenta como lenguaje? Sí, ya. Pero C#, por ejemplo. Hay distintos tipos de datos para las variables que vos querés manejar. Y un tipo de dato que existe es el tipo entero, y hay otro que se llama tipo flotante. Claro. Sí. En el tipo entero, ustedes no pueden guardar cualquier número. Tiene que ser un valor entero. Bueno, ese entero, cuando ustedes van a ver en la memoria cómo se representa, básicamente se representa como vemos nosotros, en complemento a 2, sin problema. El tema es que, obviamente, hay 32 bits y bueno, yo voy a tener un número máximo y un número mínimo del que puedo representar, ¿sí? ¿Qué pasa? Para eso está el tipo flotante o float. En ese nosotros podemos guardar números con coma. Claramente, esa representación en la computadora no es igual que el complemento a 2, porque tengo la misma cantidad de bits, pero necesito abarcar más números con coma. Para eso viene la representación en número flotante, para poder agarrar números muy grandes, números muy chicos y números con coma. Porque los números con coma también nos ayudan a representar números enormes, usando notación científica. Entonces, vamos a ver ahora por qué nos interesa representar números decimales. Entonces, ¿para qué nos interesa? Para representar números muy grandes o muy chicos, con el sistema de punto flotante, que es un equivalente a la notación científica en el sistema decimal. ¿Cómo funciona esto del punto flotante? No es muy amigable, pero es un poco más tranca que lo que vimos hasta ahora. Para eso tenemos que recordar cómo es la notación científica. Entonces, fijémonos, por ejemplo, este número que es el 0,000000125 lo podemos escribir en notación científica como 125 por 10 elevado a la menos 10. O también lo podemos escribir como 0,125 por 10 a la menos 7. Obviamente podemos jugar con esto y decir también es 1,25 por 10 a la menos 8. Sí. En cambio, en el otro caso, que tenemos un número enorme, ¿qué número es? 23.450 millones, se puede escribir como 2.345 por 10 a la 7, o lo puedo escribir, por ejemplo, como 0,2345 por 10 a la 11. O también lo podría escribir como 2,345 por 10 a la 10, donde lo único que hago es mover la coma, porque muevo la coma al lugar, cambia la potencia. ¿Sí? O sea, yo puse una coma acá, entonces me moví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Entonces es esto por 10 a la 7. Si la coma la muevo 4 lugares más, multiplico por 10 a la 11. ¿Sí? Bueno, de acá
vamos a sacar esto de acá. ¿Cómo es el punto flotante? Así. Un número en punto flotante es m por 2 elevado a la e, donde e es el exponente de base 2 y a la m se la llama mantisa. ¿Sí? Para este sistema, obviamente, la cantidad de bits tiene que ser fija. Y existen dos tipos de precisión. Precisión simple, donde hay 32 bits, y precisión doble, donde hay 64 bits. En ambos sistemas, el MSB representa el signo. Si es 1, es negativo. Si es 0, es positivo. Los siguientes 8 bits son para el exponente en precisión simple. Y en precisión doble, los 11 bits que siguen al MSB se usan para el exponente. En precisión simple tenemos 23 bits para representar la mantisa y en precisión doble 52 bits para la mantisa. O sea, fíjense que cuanto más decimales tiene esta parte, más precisa va a ser mi representación. Entonces, ¿qué precisión es más precisa? ¿La simple o la doble? La doble. La doble. La doble. ¿Por qué? Porque ya dijimos que mientras más bits, más Menos precisión. bits. Exactamente, porque tiene más bits en la mantisa, entonces es obviamente más precisa. Ahora bien, veamos la mantisa. La mantisa es siempre, es todo lo que hay después de un 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes busquen la mantisa en esos 32 bits, es todo lo que viene después de un 1. ¿Por qué? Porque este sistema está normalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes trabajan en notación científica, los que son muy rigurosos, que trabajan de forma normalizada, lo que se multiplica por 10 elevado a cualquier potencia es un número que tiene que ir entre 1 y 10. O sea, no puede llegar a 10. Tiene que ir de 1 a 9,99. No pueden multiplicar 0,57 por 10 a la 8. No, es 5,7 por 10 a la 7. No pueden multiplicar 11 por 10 a la 3. Tiene que ser 1,1 por 10 a la 4. ¿Sí? Se lleva todo a un dígito, coma, lo que sea. Bueno, acá es lo mismo, pero justo es binario. Así que la única chance que tengo es de 1, algo, porque otra no hay. Entonces, ustedes siempre que vean una representación en punto flotante, ya sea de 32 bits o de 64 bits, toda la parte de la mantisa es lo que sigue a un 1. O sea, si la mantisa tienen 0, 0, 1, 1, significa que el número que se multiplica por 2 elevado a la es el 1,001. Siempre hay un 1 implícito que está en la parte entera. Lo vamos a ver ahora con los ejemplos. El exponente es la parte rebuscada. Porque para precisión simple se representa en exceso 127. Para precisión doble se expresa en exceso 1023. ¿Por qué es esto? Porque el exponente es un número de 8 bits. Significa que puede ir de 0 a 255. ¿Sí? Porque con 8 bits puedo representar de 0 a 255. Y por convenio se tomó hacer un desplazamiento de 127 para poder representar desde el menos 126 hasta el 127 positivo. En cambio, en precisión doble, hacen un desplazamiento tal que quede de menos 1022 hasta 1023. ¿Sí? Por eso, si nosotros tenemos el exponente en 0, es lo máximo que podemos tener. ¿Por qué? Porque la notación queda así. Nos queda 1, mantisa por 2 elevado a la exponente menos 127. Esto es para el exponente entre 0 y 255.
Porque para el exponente 0 y 255 vamos a ver que son casos especiales. En cambio, en precisión doble, lo que vamos a tener en el exponente es E menos 1023, donde E va a ir de 0 a 2047. Y esos dos casos van a ser particulares, que ya los vamos a ver. Cuando lleguemos a los ejemplos, todo esto lo van a entender muchísimo mejor, créanme. Ya voy a volver para atrás cuando veamos los ejemplos. Y ahora, profe, está muy complicado. Sí, está muy complicado, pero van a ver que es siempre hacer lo mismo. A la práctica sale. Esto es algo que hay que tener bien en cuenta, porque siempre, sépanlo, en los multiple choice del examen, fija que uno de estos 4 casos va a aparecer en el multiple choice. Entonces tienen que saber los 4 casos especiales, que es muy simple. Si el exponente vale 0 y la mantisa vale todo 0, eso significa que el número representado es un 0. ¿Sí? Si el exponente vale 0, o sea, los 8 bits en 0, y la mantisa es distinto de 0, es un caso que se emplea para representar números muy chiquitos en forma desnormalizada. Lo cual nosotros básicamente no lo vamos a tratar. ¿Sí? Porque esto les permite trabajar con números más chicos de los que teóricamente se podrían representar. Y eso ya a nosotros ahí no nos interesa. ¿Qué otro caso se nos puede presentar? Que el exponente valga su valor máximo, 255, y la mantisa vale 0. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el valor que tenemos es infinito. Ahora, ¿más infinito o menos infinito? Bueno, eso depende del bit de signo. Si es 0, más infinito. Si es 1, menos infinito. Ahora vamos a llegar a un ejemplo para que todo esto se entienda. Ahora, si tenemos que el exponente vale 255 y la mantisa es distinta de 0, esto se usa para indicar que el resultado no tiene sentido. O sea, como por ejemplo el resultado de dividir 0 por 0, arroja esto. O sea, es para indicar error, que hay algún error o que algo salió mal. No se usa. ¿Sí? Estos son los 4 casos especiales donde el único que no importa es el caso 2, pero el 1, el 3 y el 4 pueden aparecer en el multiple choice. Todo esto que explicamos es la norma IEEE 754 de normalización de sistema. La verdad no me acuerdo si hay algún otro, pero la estándar es esta. La que se usa es esta. O sea, todo esto es teórico, prácticamente porque en la práctica ustedes nunca van a trabajar con un punto flotante. Pero es como para saberlo, qué pasa internamente cuando ustedes en una variable guardan un número con coma. Ahora, vamos a ver cómo es precisión simple. Nosotros vamos a tener 32 bits, ¿sí? Donde vamos a tener el MSB, que lo vamos a llamar bit 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits para el exponente y 22 bits para la mantisa. ¿Sí? Entonces tenemos... dije bien, ¿no? Por favor, ¿podría repetirlo porque me distraje y me perdí? Sí, en precisión simple vamos a tener un bit para el exponente, 8 bits para el exponente, no, y el resto para la mantisa, que creo que acá me comí alguno, porque 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, y acá tendría que haber... El 29 22. no está. Ah, ahí está, me comí un número. Después lo voy a corregir. Claro, porque esto arranca en el 22 porque son 23 para la mantisa. Ahí está, me faltaba un número. Después lo corrijo. No, ¿saben qué? Lo voy a corregir ahora porque si no me voy a equivocar. Y por qué no me deja... Bueno, lo corrijo después. Donde nosotros cuando tengamos esto, este de acá, ¿qué va a indicar? El signo. Estos de acá, ¿qué van a indicar? El exponente. El exponente, pues. Y el naranjita va a indicar La mantisa. la mantisa.
Así de simple. Precisión doble, no cambia mucho la cosa. Van a tener un bit para el signo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits para el exponente. Y los otros, acá dije 11, 12, los otros 52 van a ser parte de la mantisa. Y de nuevo, este de acá es para el signo. Esos de ahí, para el exponente. Y los naranja o amarillos, como quieran decirle, para la mantisa. Obviamente nosotros, tanto en el parcial como en la guía, vamos a trabajar con precisión simple, porque precisión doble es lo mismo, pero ya muy complicado. Así que todo va a ser precisión simple. Total, el concepto es exactamente el mismo. Entonces, vamos a ¿Podemos ver el de precisión simple de vuelta? Sí. Te queda el bit de signo, el exponente y la mantisa. Listo, perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? El 12,375 en punto flotante. Vamos a recordar que ese numerito lo pasamos antes a binario y daba esto. Ahora, yo esto no lo puedo tener expresado así, porque yo para punto flotante necesito tenerlo expresado en forma tipo notación científica, donde yo tenía 1, la mantisa por 2 elevado a un exponente. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a correr esta coma. Entonces, si la corro para la izquierda, estoy dividiendo por 2. Entonces, si quiero mantener el número igual, tengo que multiplicar por 2. Entonces, si corro la coma 1, 2, 3 lugares, voy a tener que multiplicar por 2 al cubo. ¿Por qué? Porque acuérdense que está en binario. En binario, multiplicar por 2 es correr la coma de lugar, parecido al sistema decimal multiplicando por 10. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo 1,3 en sistema decimal y lo multiplico por 10, ¿cuánto me da? 13. 11. A 3. 13. Ahí, yo escribo eso, 1,3 por 10 en sistema decimal. Escriban la respuesta. No sé si ven el chat. Bien, Alejo. Da 13, todos van a poner 13. ¿Qué magia hicieron? Corrieron la coma de lugar. Corrimos la coma. Bueno, acá, como yo trabajo en binario, multiplicar por 2 es lo mismo, es correr la coma de lugar. Entonces, si yo este número quiero llevarlo a esta forma, para que esto de acá, todo entero, coincida con esto, si yo achiqué mi numerito porque corrí la coma, tengo que multiplicarlo por algo que lo agrande. Entonces, si yo hago esta cuenta, esto por 2 al cubo, es lo mismo que mover la coma de lugar 1, 2, 3 veces. Léase. Si yo les escribo ahora 1,365 por 10 elevado al cubo en decimal, y yo les escribo eso que les puse en el chat, ¿cuánto da esa cuenta? 1365. ¿Y cómo le hiciste tan rápido? Corrí la coma 3 veces. Corriste la coma 3 veces. Bueno, en binario, multiplicar por 2 es hacer eso, es correr la coma, porque es binario, es el de la base. Entonces, yo lo que hice fue llevar este número a esta forma, ¿sí? Entonces, el bit de signo, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Y por qué vale 0? Porque este número es positivo, así que vale 0. ¿Cuánto vale la mantisa? La mantisa era todo lo que venía después de la coma.
Entonces, yo acá tengo 1, la mantisa. Entonces, la mantisa va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Y el exponente? ¿Cuánto vale el exponente? Bueno, el exponente depende de cuántos lugares queremos mover la coma. Acá queremos mover la coma 3 lugares. Pero acuérdense que el exponente se coloca en exceso 127. O sea, este E menos 127, discúlpenme que voy a moverme para atrás, para recordar. ¿Qué pasé? Perdónenme. Puedo hacer así para encontrarlo más fácil. Viene de acá. Nosotros la representación es así. Es 1,m por 2 elevado a la e menos 127. Si nosotros tenemos, ya la m la tenemos en nuestro ejemplo, ¿sí? Nos falta averiguar la e. Muy fácil, e menos 127 nos tiene que dar 3. ¿Cuánto vale e? Y acá en el ejemplo la cuenta estaba hecha. 3 tiene que ser igual a e menos 127, por lo tanto e tiene que valer 130. Obviamente el 130 escrito en binario, que equivale a esto. Entonces, si tengo el bit de signo, tengo la mantisa y tengo el exponente, ya puedo formar mi número en punto flotante. ¿Dónde? ¿El rojo quién es? Este de acá. El signo. El signo. El signo. Los bits en color verde, ¿quién es? La mantisa. La mantisa. Exponente. En verde es el exponente. Que acá este numerito es 130, porque el exponente se expresa en exceso 127. Y 130 menos 127 es 3. Y en amarillo, ¿qué es lo que tengo? La mantisa. La mantisa, que si se fijan, es este valor de acá. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir el ejemplito más o menos? Más o menos. Profe, Sí, yo no más- sé de dónde. Más o menos sí. Ahí me mató a mí. No entendí de dónde salió el exponente. Bien. Sí, Nosotros porque- tenemos... ¿Ves este número de acá? Sí, ¿Ves que me queda multiplicado por 2 al cubo? claro. Bueno, pero acordate que la forma de expresar un punto flotante es 1, la mantisa por 2 elevado al exponente menos 127. Nosotros tenemos esto de acá. La mantisa está acá explícita, ¿ves? 1, esto de acá es la mantisa, ¿ves? Que el 1, 0, 0, 0, 1, 1 es lo que puse acá en naranja. Sí. Bueno, el exponente, yo acá tengo un 3, pero viste que te dije que se escribe e menos 127. ¿Qué hice? Igualé este 3 igualado a e menos 127. Despejo la e y me da que la e es 130, Claro. pero escrito en binario. Ah, Este ok. 130 lo escribo en binario y me da esto. Ok, ya entendí. Obviamente va a estar en 8 bits, porque por algo se elige el sistema este, que el exponente se escribe siempre con 8 bits. Claro. Entonces, esto de acá es lo que te queda acá en el exponente. Viéndolo, este es fácil porque es 128 más 2, 130. Sí, para pasarlo a binario hay dos formas. O lo dividís muchas veces por 2, o te haces un machete donde pones en una tabla 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y ahí vas viendo cómo lo armás sumando esos números. Justo el 130 es fácil porque es 128 más 2. Pero también puedes hacerlo de ir dividiendo por 2 varias veces. Profesor, yo no entendí de dónde sacaste el bit del signo, eso no lo entendí. ¿El número es positivo?
12,375, sí. Listo, Ah, es 0. una estupidez. Ah, gracias. Por Profe, eso yo les no digo, entendí el tema de la mantisa. ¿El número binario no debería estar en la parte más derecha de todo el...? no, acá es de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque esto de acá multiplica, digamos, te habrás, las posiciones, esto es 2 a la menos 1, esto es 2 a la menos 2, esto es a la menos 3, esto es a la menos Ah, 4, ya entendí. esto es a menos Ya. 5. ¿Entendés? La potencia menos importante tiene que estar en la posición menos importante. Por eso se empieza desde acá. Me Lo que yo les quiero mezclé, decir con esto, pensaba que el no, número entero era lo que estaba en la mantisa, entonces me confundí ahí. no, está bien. Lo que quiero que les quede claro, por lo menos para que no elijan, es si yo les pongo, por ejemplo, esto de 32 bits en el examen y les doy 5 opciones para elegir, y hay 2 opciones que son números negativos, ¿ustedes elegirían el número negativo? No. 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 Y eso es justamente lo más sencillo de esto, que eso lo define el bit de signo, que es lo mismo que complemento a 2. Por eso si me ponen un número negativo cuando les doy esto, me enoja mucho, porque justamente era la opción que les pongo para que no se equivoquen. Esa la tienen que tachar porque seguro no va. Perdón, Gabriela, recién levantaste la Sí. mano, ¿puede ser? Sí, sí. No entendí por qué el exponente es 130. Por esta ecuación de acá, llegás a ver acá que dice 3 es igual a e menos 127. ¿La ves esa Sí, ecuación sí. acá? Bueno, Sí. en puntos flotantes siempre, digamos, el número está escrito como 1, la mantisa multiplicado por 2 elevado al exponente menos 127. Entonces, como vos ya en nuestro número sabemos que es 2 al cubo, bueno, sabemos que 3 va a ser igual a e menos 127. Entonces, para averiguar e, despejo, paso 127 sumando y queda 130. Ahora, el 130 lo tengo que escribir en binario. Y cuando lo escribo en binario me queda esto. Y esto de acá es lo que va acá en el exponente. ¿Ahí eso te sirvió para entenderlo mejor? Sí, un poco. Gracias. O sea, viene de que el punto flotante se define así. 1, mantisa por 2 elevado al exponente menos 127. Yo sé lo que están pensando. ¿Por qué se eleva a la e menos 127? La verdad, porque eso lo decidieron para no meter el complemento a 2 acá. Y que el número negativo sea porque se resta un 127. Entonces, cuando queda todo en 0, es 0 menos 127. Cuando queda en 255, es 255 menos 127, 128. Netamente por eso se pone el menos 127. Yo sé que es confuso, pero así es como más práctico. No hay que pensar en complemento a 2 ni nada. El exponente es un número que va de 0 a 255 y punto. Ahora bien. Te permite trabajar en 8 bits, así, ¿no, profe? Sí, trabajás en 8 bits y siempre los 8 bits te van a definir de 255 a 0. Claro, el rango no te deja excederte del límite, por eso el... No, pero aparte, si trabajás en complemento a 2 sería peor porque con 8 bits solo tenés 7 disponibles y aparte ya tenés un bit de signo en estos 32 bits. Tener otro bit de signo para el exponente sería una porquería. Por tanto, se usa este sistema del exceso. Claro. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Queremos transformar el menos 0,005, que en binario es aproximadamente este numerito que les puse acá. Este numerito que les puse acá, que fíjense la cantidad de bits que tiene, ¿sí? Este numerito es aproximadamente 0,04999995. Me creen que es bastante parecido, ¿no? O sea, fíjense la diferencia. Acá sería un 10, un 1, 01, 001, 0,001. Esto es como, el error porcentual es 0,401 más o menos. O sea, es el mismo número. Ahora, este número de acá, para escribir una notación científica, para pasarlo a punto flotante,
tengo que llevarlo a la expresión 1, mantisa. ¿Cómo hago eso? Tengo que correr la coma de lugar. Fíjense, la tengo que correr hasta este 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Y tengo que moverla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares tengo que mover la coma. Entonces escribo el mismo número, a partir de donde moví la coma, multiplicado por 2 elevado a la menos 8. ¿Sí? Entonces, fíjense que así me queda de la forma 1, mantisa por 2 elevado al exponente. Entonces, vamos a lo fácil. ¿Cuánto vale el bit de signo? 1. 1, porque es negativo. Todos entienden eso, ¿no? 1. El MSB lo único que me dice es el signo. O sea, de los 32 bits, el de la izquierda me dice si es positivo o negativo. Nada más. Solo eso. Ahora, cuando yo tengo escrito de esta forma, el número, tengo la mantisa de forma directa. ¿La ven? Es todo lo que viene después de la coma. Todo esto de acá es la mantisa. El tema es el exponente. En el exponente tengo un menos 8. Pero tengo que acordarme que está escrito en exceso 127. Por lo tanto, el menos 8 va a quedar igual a el exponente menos 127. Por lo tanto, paso el 127 sumando y me queda 127 menos 8, 119. ¿Cómo se escribe el 119 en binario? Así. Lo pueden chequear. Tenemos 1, 2, 4, 16, 32 y 64. Si hacen la cuenta, queda 96 más 16 es 112, 112 y 7, 119. Así que es este número en binario. Entonces, vamos a los 32 bits. Fíjense, en el signo me queda 1. ¿Por qué me queda 1? Porque me queda 1 porque el número original es negativo, por lo tanto el bit de signo está en 1. ¿Qué me queda en el exponente? El 119 en binario que sacamos acá. ¿Ven? Lo mismo. ¿Qué me queda en la mantisa? Todo lo que estaba atrás de la coma. Esto de acá. Y fíjense que es todo esto de acá. O sea que para armar un número en punto flotante, tengo que llevarlo a esta forma. Que me quede 1, mantisa por 2 elevado al algo. ¿Sí? ¿Hasta acá me vienen siguiendo más o menos? Sí, se entiende mucho más, la verdad. No, Hay un no sé detalle que no comprendí, es Sí, más o menos. por qué acá el exponente es menos 8 y en el ejemplo anterior era 3 positivo. Ahí me perdí en esa parte. Porque ¿ves este número de acá? El de 1, todo esta porquería. Bueno, ¿qué significa que este número lo multipliques por 2 a la menos 8? Que esta coma se va a mover 8 lugares para la izquierda. Porque el número de verdad es este. Es dependiendo de a dónde se mueve la coma. Exactamente. Si vos tenés 1, algo por 2 elevado a una potencia negativa, significa que el número real es este, es mucho más chiquito. Es lo mismo que en sistema decimal, pero en vez de multiplicar por 10, multiplicás por 2, porque es binario. Está bien, ahí entendí. Básicamente, a ver si te sirve este ejemplo que escribo en el chat. Si yo tengo en sistema decimal el 0,0019, es lo mismo que tener 1,9 por 10 elevado a la 1, 2, 3. Pero a la menos 3, porque estoy yendo para la izquierda. No sé si ahí ves el chat.
Sí, lo eso veo. que yo escribí es lo mismo. ¿Y por qué multiplicaste por -3? Y porque 1,9 tengo que moverme a la izquierda. O sea, tengo que hacer el número más chiquito. Por eso la -3. Bueno, esto es exactamente lo mismo, solo que cambio el 10 por un 2. Es el mismo concepto. Es mover la coma. Porque antes me quedaba el 3 positivo y porque el número real era más grande que el que yo estoy escribiendo acá. Por eso, si yo acá multiplicara por 2 a la 8 positivo, esta coma se movería 8 lugares para la derecha. En cambio, por 2 a la -8, la coma se mueve a la izquierda. ¿Ahí te quedó más claro de dónde salió el -8? Sí. Es porque justamente este número es muy chiquitito. Por eso es que queda -8. Entonces, acá lo vuelvo a aclarar, donde esto es el bit de signo, lo verde es el exponente, y lo amarillo, esto naranja, es la mantisa. Profe, pero yo tengo una consulta. Sí. Ahí nos dio un número decimal que es -0 por -0,005, ¿verdad? Sí. Y usted Ese es el mismo, decimal. claro, ese es el decimal. Y usted mismo nos lo pasa a binario. ¿Cómo hacemos entonces en el caso si nos da un número decimal para pasarlo a binario? Porque esto es una chorrada de 0 y 1 que no tengo ni idea de cómo llegamos ahí. Ya sé, es que yo nunca te voy a dar un número decimal para que lo pases a binario. Ah, bueno, tremendo. Profe, me está rompiendo la Ese era el cabeza. secreto, ¿no? La última duda. Está tipo, ¿cómo paso del -0,005 al binario? Lo que pasa es que para hacerlo tenés que tener la tablita que yo dije al principio e ir sumando esas cosas probablemente con una calculadora. Esa no es mi idea. Lo normal va a ser que yo te haga al revés, que te dé el número este flotante y vos tengas que pasarlo a decimal. Que para eso hay algún truco según el número que yo te doy para transformar. Matías, levantaste la mano. No sé si Sí, más, pero... mi consulta era, vio que tiene el 2 a la -8 y después Sí. corrió la coma 8 lugares, obviamente. Sí. Ese número que está ahí, el -8, se determina según la coma, ¿no? O sea, yo tengo que mover la coma atrás del primer 1 que tenga. Exactamente. Ok, esa era mi duda, o sea, exactamente así se eso. determina el lugar donde tiene que ir la coma y se determina cuál sería la potencia. Y depende del lugar, es el positivo o negativo. Okay. Claro, o sea, si te moviste acá para la derecha, está claro que va a ser negativo, porque este número de acá es más grande que el de la izquierda. Lo tenés que multiplicar por algo que lo achique, es -8. En el caso anterior era una potencia positiva porque yo la coma la estaba moviendo para la izquierda, o sea, estaba achicando el número, necesitaba agrandarlo. Claro, o sea, pero mi duda piénselo, era, o sea, sí, la coma decime. se pone atrás del primer 1 que aparece. Esa era. Exactamente, eso O sea, siempre se hace eso. Eso, o sea, Porque- se determina según hacia el lado el signo y bueno, la cantidad de lugares que se mueve hasta atrás del primer 1. Exactamente, acuérdate, te tiene que quedar 1, coma y la mantisa. Sí, ok. Era eso. Gracias, profe. ¿Alguien más levantó la mano? Porque vi que saltó el cartel de abrir una fila. Si no, sigo. Bien, vamos con otro ejemplo. Sí, acá se puso horrible. Acá viene lo que me preguntaban. Supónganse que ahora yo les pido analizar otro ejemplo. Quiero transformar el menos 15,35 por 10 elevado a la 10, que obviamente es un número enorme. Y en binario es muy difícil saber cuánto vale. Pero tranca, palanca, podemos hacer una cuenta muy sencilla. Si yo tengo esta ecuación de acá, fíjense, puedo encontrar rápidamente la potencia de 2. Uy, pero ¿cómo resuelvo esta ecuación? Tiene una X en el exponente. Bueno, esto se puede resolver. ¿Está presentando? Sí. Porque yo- Pueden ver mi pantalla porque yo en mi Sí, segunda sí. computadora la Yo puedo estoy ver. viendo a usted, por eso.
Fíjate que no me hayas puesto el pin en mi cámara. Sí, tenés que cambiar la pantalla. Si tiene el pin, tenés que cambiarlo para la otra. Pero todos pueden ver hasta ahora la presentación que hay una expresión matemática que da miedo. Sí, sí, ¿no? sí. Sí. Bien. Bien. Vamos de a pasito. Estamos acá, donde el 15,35 por esa es igual a 2 elevado a la x. Yo quiero averiguar x. No, tengo una incógnita en un exponente. ¿Qué hago? Bueno, no hay que alarmarse. Yo puedo hacer algo muy sencillo, que es aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación y todo se mantiene igual. ¿Y por qué aplica el logaritmo? Y porque el logaritmo tiene una hermosa propiedad, que si yo busco el logaritmo de un número elevado a otro número, ese exponente sale afuera como un producto. Entonces me quedaría lo que ven acá abajo, que el logaritmo de 15,35 por 10 elevado a la 10 es igual a x por el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, despejar x es muy fácil. Hago esa cuenta. Logaritmo natural de 15,35 por 10 a la 10 dividido logaritmo natural de 2. Ya sé, para esto necesitan calculadora. Ya lo sé. En el examen no voy a tomar eso, pero quiero que entiendan el tema. Cuando yo hago esa cuenta, me da 37,159. Por lo tanto, voy a tomar que x vale 37. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Y ahora puedo calcular la mantisa. ¿Cómo hago? Hago esta igualdad. 15,35 por 10 a la 10 es igual a mi mantisa por 2 elevado a la 37. Cuando yo hago eso, la mantisa es muy fácil de despejar. Paso dividiendo el 2 a la 37. Cuando yo hago esta cuentita, me queda esto, que la mantisa es igual a 1,116859. Por lo tanto, me queda esta igualdad de acá. ¿Qué es lo que me falta para encontrar lo que siempre hacemos? Y lo que me falta es muy sencillo. Me falta escribir esta parte decimal, digamos 116859, la tengo que escribir en binario, porque total el 1 entero ya lo tengo, y el 1 en binario vale 1. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, tengo que pasar esta parte decimal que ven acá, 0,116859, la tengo que pasar a binario. Eso ya lo hice, y da aproximadamente eso que ven ahí. Entonces, si el número es negativo, ¿cuánto vale el bit de signo? 1. 1. La mantisa es esto que 1. calculamos acá, porque el 1 entero ya lo teníamos. Teníamos 1,116859, pero la parte entera, si vale 1, en cualquier sistema decimal, binario o lo que sea, vale 1, así que eso queda igual. Lo que me afecta es la parte con coma, que eso es lo que transformé, que casualmente es mi mantisa. Entonces, la mantisa va a ser netamente este número, este choclo de acá, de muchos ceros y unos. ¿Qué pasa con el exponente? Nosotros tenemos un 37, pero ¿qué dijimos? Que el exponente se expresa en exceso 127. Por lo tanto, para calcular el exponente, tengo que despejarlo de la cuentita de siempre. 37 es igual a exponente menos 127. Por lo tanto, el exponente da 164, que es ese número de 8 bits que ven ahí. ¿Y cómo lo veo tan fácilmente? Porque, si no me equivoco, sí, ese es el 164. El 128 más 4 más 30... más 32. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Sí, está bien. 6. Ahí está, 128 más 36. Ahí está, perdón. ¿Alguien quiso preguntar algo recién? No, ya me entendí sola, disculpe. Entonces, ¿qué nos va a quedar en nuestro punto flotante de 32 bits? Eso, donde el bit de signo vale 1, el exponente vale justamente 10100100, que es lo que dice acá.
y la mantisa es la calculada ahí. Obviamente pasar de decimal a punto flotante es difícil, pero si yo elijo ciertos números, pasar de punto flotante a decimal, digamos, a una forma de decimal, no queda tan horrible como puede parecer. Entonces, vamos a ver un ejemplo partiendo del punto flotante para llevarlo a decimal, ¿sí? Esto, atensao, esto de acá es lo que va en el examen. O sea, yo les pongo un punto flotante de 32 bits y 5 opciones, donde claramente hay por lo menos 2 que seguro no van. Entonces, yo les pongo esta opción, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos. Pero díganme, si yo les doy 5 opciones, ¿ustedes marcarían una opción negativa? No. 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 Ahora que no es el examen, le digo que no. Bien, o sea, presten atención a ese pequeño detalle, porque si van a tirar al azar, por lo menos no pongan las 2 opciones que seguro no son. O sea, les pongo 5 de adorno para que sepan que hay 2 que no van, casi seguro. Queda entre 3. Como para que por lo menos lo intenten. Ahora bien, ¿cómo hacemos para este choclazo pasarlo a algo entendible? Bueno, ¿qué número es? Vamos a hacer un análisis. El bit de signo vale 0. ¿Sí? O sea que es un número positivo. El exponente, que es 4 unos, 4 ceros, cuando lo pasamos a sistema decimal, es un 240. Acordémonos, está en exceso 127 y este es el exponente. Así que lo que queremos averiguar es 240 menos 127. Eso nos da 113. La mantisa es ese choclazo. Eso da 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, a la menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 17 y menos 18, que es aproximadamente ese número. Entonces, recordando que la mantisa tiene siempre un 1 implícito, el número que nosotros queremos hallar es el 1,24610519 por 2 elevado a la 113. Que si ustedes lo ponen en la calculadora les va a decir que es aproximadamente 1,29 por 10 a la 34. Este número está bastante feucho. Ahora, ¿se les ocurre alguna otra manera para hacerlo un poco más fácil? Bueno, justo este no va a quedar feo siempre. Pero ¿se les ocurre alguna manera un poquito más fácil? No. No. Generalmente Profe. Sí. No, no, espera, no quiero hacer macana porque. No. Si haces macana no pasa nada. No, pensaba en correr la coma en los ceros y unos, pero. Exactamente, esa sería una buena estrategia. O sea, este número, si yo lo tomo, en vez de este número, corro la coma hasta acá, Claro. ¿sí? Estoy usando un número muy grande, pero lo multiplico por 2 elevado a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo un número multiplicado por 2 a la menos 18, pero voy a tener un número entero que va a ser el 1, 1, 1, 1, 1, 1, todos ceros, 1, 1. O sea, es una porquería igual porque es un número extremadamente grande. Pero va a ser más fácil hacer la cuenta. Va a ser Lo único que voy a más tener, amigable, al menos a la vista. claro, ¿qué vas a tener? Vas a tener un número multiplicado por 2 elevado a la menos 18. Claro. Como vos lo querés expresar en decimal para vos, no te importa los bits, el tamaño, nada, lo dejás así. Total, el 2 elevado a la menos 18 lo podés multiplicar por 2 a la 113, pero claro que se puede. Porque total vos lo estás haciendo acá en el papel y en tu cabeza, no adentro de la computadora, toda esta cuenta. Y es muy fácil hacer 2 elevado a la 113 multiplicado por 2 a la menos 18. Porque son propiedades de producto de potencias, donde se restan los exponentes. Da 2 menos 5. 2 a la menos 5.
¿no? No, te va a quedar 113 menos 18. Ah. Bueno, 2 a te menos va a 5. quedar 95. Ah, no, sí, es verdad. Cualquiera. Digo. 113 menos 18 te quedaría. El 2 elevado a la. Que ese número gigante, horrible, digamos. Pero fíjense que claramente es un número grande este, porque este número es enorme. 1,29 por S a la 34 es enorme. Y piénsenlo, esto de acá, ¿lo podríamos expresar en binario clásico? Ni en pedo. Bien, me gustó esa respuesta, es efectiva. Ni loco lo podemos representar en binario clásico. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este de acá. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Cuánto vale el exponente? Bueno, el exponente, que es esto, representa un 132. Si hago 132 menos 127, me queda 5. La mantisa nos queda esto de acá, que por suerte es muy fácil. 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2. Eso es fácil, es 0,5 más 0,25. ¿Cómo lo sabe, profe? Tan fácil. Es un medio más un cuarto. Da 3 cuartos. Ahora, a la mantisa, acordémonos, no. Hay que agregarle siempre el 1 de la parte entera que está implícita. El bit de signo vale 1. Por lo tanto, nos queda menos 1,75 por 2 elevado a la 5. Esto es menos 56. Ahora, a ver, escucho a alguien, puede ser Alejandra, ¿qué me querés preguntar? Esto lo va a subir, me imagino igual. Sí, lo voy a subir. Primero lo voy a corregir, ese que me faltaba el 29. Listo, perfecto. Entonces, profe, sí. yo entendí, pero me pierdo en la parte de la mantisa, cuando está ese número tan largo y está traducido a 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2. Esa parte no llego a entender por qué queda así. Esta posición, ¿ves dónde tengo el mouse? Sí. Este es 2 a la menos 1. El de al lado es 2 a la menos 2. Ahí. Este de acá al lado es el 2 a la menos 2. El que sigue es 2 a la menos 3. El que sigue es 2 a la menos 4. El que sigue es 2 a la menos 5 y así hasta el último. Por eso es que yo hago esta suma. Porque acordate que la mantisa es todo lo que viene después de la coma. Entonces, ¿qué viene después de la coma? El 2 a la menos 1, el 2 a la menos 2, el 2 a la menos 3, etc. O sea, la mantisa tiene desde el 2 a la menos 1 hasta el 2 a la menos 23, si no me equivoco. Con todos esos, formás tu número decimal. Pondríamos los 2 en los 1 nomás. O sea, donde está el 1 va la potencia. En este 1 va el 2 a la menos 1, en este 1 va el 2 a la menos 2. Ah, ok. En el siguiente, 2 a la menos 3. En el siguiente, 2 a la menos 4. Ahí. Claro, o sea, por ejemplo, si habría un 1 al final, sería 2 a la, más 2 a la 23. Menos 23. Claro. Creo que es la menos 23. Nunca vamos a tener ese caso. Pero sí. Profe, ¿podemos resolver uno entre todos? Que no aparezca abajo de toda la Eso es lo que vamos a ver. Esa es la idea de la clase que viene. Ah, ok, perfecto. Toda práctica. O sea, yo siempre doy una clase con la teoría y la siguiente clase es toda práctica. Eso sí, la clase que viene... No, la clase que viene empieza con el Kahoot directamente. Oh, ok. A practicar entonces. Por lo menos a leer bien esto, porque en general suelen ser cosas teóricas. Ahora, yo les pregunto, con lo que dijo el compañero antes, podemos jugar un poquito. Porque vieron que acá yo dije 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2. Sí. Yo lo que podría hacer, eso es porque acá implícitamente hay una coma adelante de este 1. Si yo moviera esta coma 2 lugares para la derecha,
me quedaría el 1, 1. ¿Qué número es ese? El 3. Y como moví 2 lugares, la coma, me quedaría ¿cuánto? 3 por 2 a la menos 2. Y fíjense, si yo hago... Para que quiero mi calculadora, para lo que quiero decir. Me quedaría 3 por 2 a la menos 2. No, la mochila no, que agarre. Acá. Si yo hago, déjenme chequear algo, Me dio 0,75. 0,75, pero hay que agregarle el 1 implícito que hay antes. Ahí está, perdón, voy de nuevo. ¿Se acuerdan que dije que acá hay una coma implícita, no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, si yo lo muevo 2 lugares para la derecha, ¿sí? 2 lugares para la derecha, me quedaría 1, 1 por 2 elevado a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero ojo, está la parte entera todavía, así que habría un 1 más. ¿Se acuerdan? Que la mantisa es todo lo que viene después de la coma. Sí. Sí, sería 1,11 por 2 a la menos 2, no, ni puta idea. O sea, el número que tenemos es 1,11 por 2 elevado a la 5 en binario, ¿sí? Ahora, ese 1,11 yo puedo mover la coma 2 lugares y me queda 1, 1, 1 por 2 a la menos 2 por 2 a la 5. Si yo hago eso, me quedaría 7 por 2 al cubo. ¿Cuánto es 7 por 2 al cubo? 2 al cubo es 8. ¿Cuánto es 7 por 8? 56. 56. 56. O sea que yo acá trabajé directamente con la mantisa. Yo en vez de trabajar con la mantisa, podría trabajar con todo el número, o sea, el 1, la mantisa, todo eso. Yo así puedo mover la coma de lugar, multiplicar por 2 elevado al exponente según cómo muevo la coma, y volver a multiplicar por este exponente que calculé acá. ¿Qué ventaja tengo con eso? Que podría llevar todos los números con coma a números enteros. Total, después multiplico por una potencia de 2 negativa y otra positiva y así. Nada más. Eso lo vamos a ver bien la clase que viene cuando hagamos más ejercicios. O sea, hay varias formas de expresar este número. El menos 1,75 por 2 a la quinta, fíjense que es lo mismo que tener 7 por 2 al cubo. ¿Y cómo hice eso? Y fíjense qué curioso. ¿Cuánto da 1,75 por 4? Da 7, de ahí salió en realidad. Pero como ustedes hicieron la cuenta en binario moviendo la coma, sale más rápido. Y no tuvieron que sumar potencias negativas de 2. Corrieron la coma del lugar y sumaron números enteros en binario. Eso es lo que quiero practicar la semana que viene. Igual me parece que queda... para precisión doble. Para precisión doble es lo mismo, pero con otros números. Esto si quieren lo vemos, pero no entra en el examen. Y tampoco está en la guía de ejercicios. Esto está de adorno. Fíjense que las cuentas son exactamente iguales a las de antes, con una salvedad. Los números son más grandes. ¿Sí? Esta cuenta es exactamente la misma que hicimos antes. ¿Y en qué cambia, profe, con lo que vimos antes? Miren la mantisa, es mucho más grande. ¿Sí? Aparte, con 64 bits tengo el problema que no me entra en la pantalla, más o menos. Fíjense que el resultado queda una cosa así. No me entra en pantalla. O sea, puse este ejemplo por poner un ejemplo, pero a nosotros nos interesa precisión simple. Ya la precisión doble no vale la pena hacer las cuentas porque es exactamente el mismo proceso. Y si yo tengo dos procesos iguales, pero donde uno es más entendible porque hay menos variables, vamos a ir con ese. Obviamente, si les surge alguna duda o cualquier consulta, me mandan un mail y trato de
llevarlos para adelante, digamos. Pero ven, es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es que yo en la mantisa tengo más bits y el exponente tiene más bits. No es ya con el de presión simple los mato con un numerito simple. Imagínense en precisión doble. O sea, donde lo único que hago es que el exponente sea más grande y que la mantisa sea más grande. ¿Este número es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Eso me lo tienen que poder responder independientemente del sistema que se use. Pero ven que la cuenta es la misma. Esta cuenta es la misma que les di antes. Lo único que cambia es que acá nos dio 150, por ejemplo, el exponente. Y no nos puede dar 150 con 8 bits. Porque acuérdense que con 8 bits nos quedaba 255. Menos 127 me da 128. No puedo representarlo, este número, en precisión simple. No me da el rango, dicho de otra forma. En cambio acá sí puedo representarlo. Es un número todavía más grande de los que puedo representar en el otro sistema. Pero la lógica es exactamente la misma. Por eso no me interesa ver el precisión doble. Les dejo el ejemplo en esto que lo voy a subir para que lo vean. Pero es el mismo procedimiento que hicimos antes. Lo que cambia es que el exponente es más grande y que la mantisa es más grande. Pero es el mismo procedimiento. Profe, en el anteúltimo ejemplo de precisión simple, en el anteúltimo, si podría ir. Este decimos. Uno más atrás. Sí, ahí. Le quería consultar, sí. El exponente puso que da 164. Ahí esa parte como que me perdí. ¿Llegaste a entender por qué el 37, digamos? Claro. Sí, sí. Bien, nosotros tenemos el 37, pero acordate que está expresado en exceso 127. Por lo tanto, el 37 es igual al exponente menos 127. Paso el 127 sumando y me queda que el exponente es 164. El exponente es el número que va acá en 8 bits. ¿Sí? Entonces, el 164 en binario se escribe así. O sea, 128 más 32 más 4. Y acá va el exponente, el 164. Lo que quiere decir, profe... ¿Por qué? No, disculpa. ¿Por qué pasa sumando? Porque 37 es igual a E menos 127. Y quiero despejar la E. Entonces pasa sumando el 127 del otro lado. La E es la incógnita. Sí, sí, sí. O sea, la E, que es lo verde, es lo que tiene que ir representado en este choclo de bits. Para averiguar qué número es el que tengo que escribir en binario, tengo que hacer esa cuentita. Lo que tengo en mi exponente, lo que tengo en la cuenta va a ser igual a lo que pongo en los bits menos 127. ¿Por qué? Porque se definió así. Ok, gracias. ¿Pero nunca puede ser mayor a 255? En precisión simple. Y no, porque si pones todo 1 te da 255. Claro. Más grande no podés. Y encima, encima te queda 255 menos 127, te da que la potencia más alta que podés tener es 128. Claro. Profe, una pregunta. En el siguiente ejercicio, que fue el que explicó, en donde sacó la descomposición de la mantisa como 2 menos 3 más 2 a la menos 4 más 2 a la menos, etcétera. Eso, ¿cómo hizo ahí para ponerlo en un número más grande? O sea, un número entero, digo, multiplicando por 2 a la menos 18. ¿Pero qué número multiplica por 2 a la menos 18? ¿Ves todo este número de acá? Sí. Este choclo, bueno, esto es la mantisa sola, sin el 1 de adelante. Si vos tomás ese 1 de adelante y la coma la corres para la derecha hasta acá, para no tener más unos del lado derecho de la coma, vas a tener un número entero binario gigantesco, enorme, pero un número entero, multiplicado por 2 elevado a una potencia negativa,
porque en realidad el número es chiquitito. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sería el número 1001? O sea, ¿comenzarías con el 1 ese que está implícito o no lo contarías? No, está. Sería 100111111. Todos esos ceros, 11. Decimos 1 por 2 a la menos 18, ¿no? Sí, por la cantidad de lugares de la coma. Yo conté 18, pero tendría que hacerlo de nuevo para chequear, pero sí. Esa sería la idea. Claro. Básicamente es como si vos tuvieras 1,00031450002 por 10 a la 5, y vos lo que haces es tomar el número sin el por 10 a la 5, mover la coma como vos te guste para que te quede un número entero. Total, después las potencias de 10 las podés juntar muy fácil, porque suman los exponentes. Sí, claro. O si quieren, para algo, voy a escribir algo en el chat para que sea más fácil. Si yo tengo el 1, supongo así que tengo eso de ahí, yo lo que puedo hacer es escribir esto. Puedo escribir esto. Y ahí puedo tranquilamente que me quede 1053 por 10 elevado al cuadrado. Porque 5 menos 3 me da 2. Y lo único que hice fue correr la coma de lugar. Acá hago lo mismo, pero en binario. Porque acá sí me interesa que quede un número entero para transformarlo a decimal. Sí, la captó, profe. Claro, o sea, profe, correr la coma a la derecha hasta el último, hasta el final de 1 sería para convertirlo en un número entero de binario nada más, para poderlo pasar de Exactamente. Pero pasás ese, o sea, el binario lo que haces es correr la coma de lugar, y vos sabés que eso es multiplicar por 2 a una potencia que es por la cantidad de lugares que te muestra en la coma. Pero ahí te va a quedar un número entero. Entonces, suponete que te muestre 10 lugares. No importa, es un por 2 a la 10. Pero la mantisa vas a poder sacar el número tranquilamente, porque es un número entero. Y es más fácil sumar potencias enteras que no enteras, que negativas. Y es más fácil sumar 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, que sumar 2 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, menos 4. Netamente por eso. Aparte nosotros no vamos a tener en general en la mantisa más de 6 bits, va a ser muy raro que tengamos en los ejercicios. Profe, y en este caso, ¿por qué el exponente se resta? Perdón, en este caso de acá. ¿Del chat? Perdón, ¿en el chat o en lo que estoy compartiendo? No, en el que está compartiendo. Bien, ¿dónde se resta el exponente, me decís vos? ¿Vos decís por lo que dije? Porque si vos tenés este número... Perdón, esto está a 2 computadoras, me confunde. Si yo tengo este número de acá, no me deja editar, no sé por qué. Si tenés este número de acá, el 010110, todo esto, esta es la mantisa, que es lo que tenés escrito acá, ¿ves? Sí. Pero acuérdate que la mantisa es lo que viene después de la coma y de un 1. Entonces, si yo tengo el 1, todo esto, lo que puedo hacer es mover la coma de lugar desde acá, donde tengo puesto el mouse. Acá, ¿ves al principio? Sí. La muevo de acá hasta el último 1, hasta este de acá. Entonces, si yo moví la coma de lugar todas estas posiciones, estoy multiplicando por 2 elevado a un número negativo. ¿Y por qué a un número negativo? Y porque yo quiero que se conserve el mismo número, ¿sí? Yo quiero que represente el mismo número. Y multiplicar por 2 elevado a un número negativo me correría las comas a la izquierda. Esto lo vamos a ver bien en la clase que viene igual, con la práctica.
O sea, es como la notación científica. Yo voy a multiplicar por 10 a una potencia positiva o negativa solamente para mover la coma de lugar. Que en el sistema decimal a vos no te cambia nada tener 1,5 por 10 a la 5 o 15 por 10 a la cuarta. Para vos es lo mismo en sistema decimal. Pero en binario vos querés tener números enteros nada más, para que sea más fácil convertirlos. ¿Me explico? Por eso es que Claro, vamos a sí, ver sí, eso, sí. mover la coma de lugar. Porque así van a ver que las cuentas las pueden hacer a mano y no necesitan calculadora. Ok, gracias. Al final, el 1,294 por 10 a la 34, ¿de dónde saca el dato de 10 a la 34? La calculadora, cuando escribís este número de acá, 1,24610519 por 2 a la 113, si lo escribís en la calculadora, te va a dar ese numerito que puse ahí en negrita. O sea, el yo pongo 1,24. Digo, o sea, ese número, ese resultado, ¿de dónde saca el 10 a la 34? De la calculadora, si vos escribís este número de acá, 1,24610519 por 2 a la 113, te va a dar ese número que puse ahí, porque la calculadora lo pasa a notación científica real, que es utilizando base 10. O sea, yo escribí, para dar un ejemplo, yo escribí ese número en mi calculadora y no se ve nada, pero créanme que es ese número. Y si no, podemos hacer esto. Me aparece acá una calculadora. Científica, y voy a poner 1,246100519 multiplicado por 2 elevado a la 113. Ahí me dice 1,294022961 y ven que dice e a la más 34, eso es porque es por 10 a la más 34, porque es notación científica. O sea, e es de exponente más 34 porque está multiplicando por 10 elevado a la 34. O sea, yo les puse eso porque es la notación científica que usamos normalmente, la real, la que es por 10 elevado a la. Pero es el mismo número. Les puse un aproximado porque ven que recorté un montón de decimales. Sí, no lo sacaba ni ahí el resultado, porque es una potenciación y no me daba por eso. No, a mano, olvídense, a mano hay que pensarla mucho. Yo solamente lo puse en la calculadora y me dio eso. O sea, si ponen este número de acá en la calculadora, como hice acá, les va a dar esto, más o menos. O sea, de ahí lo saqué. Y lo último que quiero decirles, después de este ejemplo que estaba de precisión doble, es mostrarles esta tablita, que es un pequeño resumen. Que fíjense, precisión simple y precisión doble. ¿En qué varía uno a otro? Y el bit de signo siempre es 1. Eso no cambia. Para el exponente, ahí tenemos una diferencia. En precisión simple tenemos 8 bits, en doble 11. La mantisa en uno tiene 23, en otro 54. Uno usa 32 bits, el otro 64. El exponente funciona en exceso 127, el otro en 1023. Los rangos, miren la diferencia. Precisión simple va de menos 126 a 127. El rango del exponente. En cambio, la precisión doble va de menos 1022 a 1023. El número normalizado más chiquito que puedo escribir es 2 elevado a la menos 126. Eso es aproximadamente 10 a la menos 38. En cambio, en precisión doble, miren el flor de número que pueden escribir. 2 elevado a la menos 1022. Eso es aproximadamente 10 a la menos 308. O sea, ni microscópico. O sea, fíjense, a la menos 308. Yo lo máximo que conozco es el prefijo femto, que es por 10 a la menos 15. Nunca escuché de algo tan pequeño como eso. Y fíjense que el normalizado más grande, 2 a la 128, es 10 a la 38. Ya con un número así de grande me alcanza para escribir masas planetarias. Y el otro va a 10 a la 308. Ya ahí no sé.
masas todavía más grandes, de estrellas, no sé, de galaxias, porque es un número tan gigante que no lo puedo ni procesar en la cabeza. Y fíjense que después tenemos algo llamado desnormalizado, que ¿qué significa esto? Es que ustedes ponen el exponente más chiquito posible y la mantisa la dejan prácticamente toda en cero, salvo el último número. Entonces, así, digamos, están simulando, entre comillas, en precisión simple un 2 a la menos 150 y en precisión doble un 2 a la menos 1074. Eso fue todo por hoy. La clase que viene vamos a practicar con esto para ver bien cómo mover la coma del lugar y hacer cuentas más fáciles. Y vamos a empezar con un Kahoot. ¿Alguien levantó la mano? No vi quién. La asistencia, profe, ya está automática. Sí, la asistencia es automática. Perfecto. Profe, le quería avisar que en el Padlet me desaparecieron las clases y a varios compañeros también. ¿Por qué me hace esto? A ver, fíjate ahora. Sí, de a poco aparecieron. No sé por qué me pone algo como aprobar. No sé qué tengo que aprobar. ¿Qué tengo que aprobar? Perdón que bajé porque tengo las dos abiertas. Eso ya depende mucho de ustedes. Bueno. Profe, menos mal que este vale un punto, ¿eh? Vale un punto y son en general... O sea, es lo que vimos recién, es ese de 32 bits, donde les pongo 5 opciones, donde generalmente hay 2 que sabemos claramente que no son, porque, por ejemplo, hay 2 negativas y la opción es positiva. O sea, es como para que piensen un poco para dónde desplazan la coma, digamos. Nada más que eso. Bueno, profe, gracias por todo. Yo me retiro. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias por todo, profe. La semana que viene hay Kahoot. Sí. Es el último Kahoot. No, queda otro, pero el otro ya va para el final, así que no importa. Así que... Bueno, profe, gracias. Repasen bien el PDF que lo subo ahora en un rato. Bueno, buenas noches. Buenas noches.